para el que no estaba cuando saludé. Entonces, ayer habíamos quedado en la subfamilia Cloridoideas, nos faltaba la tribu Eragrostidias. Esta tribu se caracteriza porque tiene espiguillas plurifloras, todas en general, todas hermafroditas, y habíamos dicho que algunas podían llegar a tener hasta 60 flores. Entonces, en este grupo tenemos como ejemplos Eragrostis airoides, por ejemplo, el pasto ilusión. Esta sería su espiguilla, y esta es la planta con la inflorescencia. Después tenemos que esta puede ser una forrajera, es una planta nativa que crece en nuestras pasturas naturales. Tiene la lígula pilosa, y en este caso, ¿se acuerdan en la primer clase cuando yo les mostré cómo se podían dispersar o seminar las poáceas? Hablábamos de un tipo que era porque se quebraban las inflorescencias y entonces iban rodando con el viento y ahí iban dispersando sus semillas. Este es un ejemplo de ese tipo de dispersión de las semillas. Acá se quiebra la inflorescencia y comienza. Bueno, esta es la paja voladora, esta es la que también también dispersa sus semillas por la ruptura de la inflorescencia. Le dicen pasto ilusión, y esta también crece en nuestras pasturas naturales y es indicadora de un buen manejo. Tenemos, no es en realidad una buena forrajera, ya que, bueno, fíjense que no tiene mucha masa verde en las hojas, y el animal la come, pero no es una muy buena forrajera. Pero el animal la acepta. Después tenemos dentro de también la última tribu Cloridoideas, que es Zoisie, que tenemos las características de esta tribu, es que las espiguillas son unisexuales, tienen las glumas muy cortas, y o sea que el antecio no está cubierto, las glumas no cubren el antecio, son espiguillas muy pequeñas, casi redondeadas, ovadas, y uno de los ejemplos es Sporobolus pyramidatus, que es el pasto del niño, pasto niño, y el otro es Sporobolus indicus, que le dicen pasto alambre. Sporobolus pyramidatus, que tiene el nombre, indica porque tiene la inflorescencia así en forma piramidal, y crece normalmente en suelos salobres, suelos lavados, suelos en esos quebrachales que van perdiendo materia orgánica y quedan blanquizales. Entonces ahí crece esta especie. Y también tenemos Sporobolus indicus, que es muy común encontrarla acá en Corrientes, en las veredas, donde hay pasto. O sea, es muy común encontrar el Sporobolus indicus, que lo que tiene es una panoja densa. Le dicen pasto alambre, y serían estas como forrajeras, pero de valor medio. Después tenemos el Sporobolus spartinus, que es el espartillo o pajachuza. Esta habita en los bajos submeridionales, en Santa Fe, y se puede encontrar muy poco, pero hay algo en alguna zona del Chaco que se puede encontrar. Es un pasto duro, que el animal lo come el rebrote. Así que bueno,
es muy común, o sea, crece en lugares más bien húmedos, por eso está en los bajos meridionales. Estas serían la inflorescencia con las espiguillas. Cada una de estas es una espiguilla. O sea, acá hay varias espiguillas en espigas. Después, ya para terminar, vamos a ver la última subfamilia, que es Panicoidea. Esta es una de las subfamilias más importantes para nuestra zona, ya que son plantas crans, carbono 4, y son las que más abundan en nuestras pasturas naturales. Estas tienen la característica, quiero que hagan la comparación con todas las otras subfamilias que vimos anteriormente, que siempre la articulación de la raquilla estaba por encima de las glumas. En este caso la articulación está por debajo de las glumas. O sea, cuando cae la espiguilla, cae con ambas glumas. Después tenemos que la flor inferior es la que se reduce. Recuerdan que en las tribus anteriores, sus familias y tribus anteriores, se reducía la flor superior. En las panicoides se reduce la flor inferior. ¿Qué podemos encontrar? Solo la lema sin órganos sexuales, o bien una flor masculina. La pálea normalmente está reducida, a veces puede ser muy pequeña cuando hay una flor masculina. Y después tenemos, en la porción apical, tenemos la flor hermafrodita, que es la que va a dar el fruto. Acá encontramos dos tribus, que son las panicias y las andropogonias. Dentro de la tribu panicias, podemos decir que, bueno, la estructura de la espiguilla ya hemos visto en la subfamilia, y acá la característica es que el antecio, lo que ustedes pueden ver acá más claro, es el antecio que normalmente es cartáceo. O sea, es bastante de consistencia dura, y acá tendríamos la gluma 1, la gluma 2, esta es la lema basal, que sería esta, que puede o no tener una pálea, de acuerdo si tiene una flor masculina, y después estaría el antecio fértil, que sería este, que normalmente, ya les digo, tiene una consistencia cartácea, así que es duro. Y después tenemos que en algunas panicias pueden tener un involucro espinoso, o pueden tener setas espinosas, ese involucro, o sea, este involucro espinoso puede envolver completamente a la espiguilla, o puede estar soldado en la base, de acuerdo a las especies. Y después tenemos en la base, también en otro grupo de panicias, tenemos setas que nacen en la base de las espiguillas, que acá esto vamos a ver en el género Setaria. Para ver algunos ejemplos, tenemos Axonopus subulbus. El género Axonopus tiene racimos espiciformes unilaterales y agrupados en la extremidad de la caña. ¿Alguien recuerda en una de las tribus anteriores en cuál veíamos que habían racimos espiciformes unilaterales agrupados en el extremo de la caña? ¿Alguien recuerda? ¿En cloridios, ingeniero? Exactamente, en cloridias. Por ejemplo, cloris habíamos visto, uno de los ejemplos. Entonces, acá, para que ustedes no confundan, cuando ven esta estructura, para que ustedes no confundan si es una panicia o una cloridia, ¿qué les parece que van a mirar? Así en el campo, ¿eh? ¿Qué van a mirar
para decir es una panicia o es una cloridia si se encuentran con una planta como esta. ¿Qué van a mirar? Recién les expliqué. ¿Dónde está la ¿Cuál flor está articulación? reducida? Exactamente. ¿Alguien dijo la articulación? ¿Marcelo? Sí, ingeniera. Ajá. ¿Qué dijiste? Repetí fuerte. Que la articulación tiene que estar por debajo de las glumas. Exactamente. Que dijo después una chica que de la reducción también, pero el tema es que lo que más fácil es mirar en el campo es la articulación de la raquilla. Entonces, nosotros miramos, si sacamos las espiguillas y no quedan en la inflorescencia, entonces decimos, esto es una panicia. Y si queda en la inflorescencia, decimos, esto es una cloridia. ¿Estamos? Por eso yo les decía que es muy importante tener en cuenta la articulación de la raquilla. Entonces, Axonopus es una especie, es un género, perdón, muy parecida a Paspalum. Tiene bastantes caracteres en común. Paspalum también tiene racimos espiciformes unilaterales. Entonces, para saber si es Axonopus o Paspalum, hay que mirar de qué lado tiene la lema estéril. Si tiene la lema estéril del lado del raquis, o sea, vieron que esto es una espiga espiciforme unilateral. Entonces yo miro, enseguida se sabe cuál es la lema fértil. Entonces, si la lema estéril, perdón. Entonces, si esa lema estéril está del lado del raquis, entonces Axonopus. Y opuesto al raquis va a estar la flor hermafrodita. Entonces, eso para diferenciar Axonopus de Paspalum. O sea, yo le muestro diferenciar géneros de los que son más importantes y más comunes en nuestra flora nativa. Entonces, los Axonopus que le dicen pastomaceta es de muy alta productividad, o sea, y puede tener valor forrajero, pero lo que pasa es que no aguanta altas cargas. Entonces hay que darle un periodo de descanso para que se pueda recuperar. Así que eso es importante, un buen manejo para poder mantener estas pasturas naturales que son buenas forrajeras. El caso de Paspalum, es a la inversa que la anterior. En Paspalum vamos a tener del lado del raquis, porque también son racimos espiciformes unilaterales, como ven acá. Entonces, del lado del raquis va a estar la espiguilla, perdón, la flor fértil. Y opuesta al raquis va a estar la lema estéril. Entonces, a la inversa que que el Axonopus. Acá tenemos, esta es una foto sacada en Formosa, en Colorado, donde se ve Paspalum album. ¿Cómo nosotros reconocemos Paspalum notatum? Porque hay varias especies de Paspalum que tienen los racimos espiciformes así en horqueta. Entonces a veces se confunden, por ejemplo, Paspalum album es anual y Paspalum notatum, que también tiene el racimo así en horqueta, los dos racimos, a veces puede tener un tercero. La característica que tiene es que tiene este estolón grueso, que mucha gente cree que es un rizoma, pero en realidad es un estolón, que es muy grueso, muy robusto. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es arrancarlo y vemos si tiene ese ese estolón, perdón, robusto. Si tiene ese estolón robusto, entonces es el Paspalum notatum. Bueno, estas por supuesto son forrajeras. El Paspalum notatum es forrajera y muy apetecida por el ganado. Es una muy buena forrajera. Y es la planta que nosotros, la especie que nosotros vemos cuando vamos en la ruta, todo ese tipo pasto, césped que se ve bien cortadito porque mantienen con cortes la ruta, todo es Paspalum notatum.
Por eso es importante que ustedes observen esto para que vean que un manejo con haciendo únicamente cortes sin quemar, entonces ahí nosotros favorecemos la producción de este pasto, que es una muy buena forrajera. O sea, pasando únicamente desmalezadora. Entonces, el Paspalum almum también es un pasto que es apetecido por el ganado, pero tiene menos cantidad de masa foliar que lo que tiene Paspalum notatum. Después tenemos otro Paspalum que le dicen paja boba, que crece normalmente en lugares más húmedos, que es el Paspalum intermedium. Tiene las hojas rígidas, algo punzantes. Este es el tipo de inflorescencia. Esta foto también está sacada en Formosa, en el Colorado. Después tenemos otro Paspalum muy común, que es el Paspalum plicatulum. En este caso tiene los racimos espiciformes, están a lo largo, alternando a lo largo de la inflorescencia, y le dicen pasto cadena o pasto rosario, y la característica de Paspalum plicatulum y las especies relacionadas a este Paspalum es que tienen antesio oscuro. Si ustedes sacan acá esta lema estéril, van a ver el antesio que es oscuro. Es un pasto tierno, o sea, es una buena forrajera. En general los Paspalum son buenas forrajeras. Después tenemos un Paspalum que va en realidad dos especies. Acá estamos mostrando una, que es muy particular. Esta foto está sacada en Iguazú, donde en las rocas vive Paspalum lilioi. Acá se pueden observar las inflorescencias. Esta foto la saqué en la isla San Martín. O sea, crece, fíjense, donde constantemente le está cayendo agua, que no crece otra cosa, crece este Paspalum. Y es endémico, o sea, crece ahí nomás. Y hay otro Paspalum también que convive con él, que se llama Paspalum bertoni. Después tenemos los ejemplos de Cencrus. Esto es lo que yo les mostraba en el inicio de las tribus, que habían algunas especies que tenían un involucro espinoso. A veces ese involucro cubre toda la espiguilla, como en el Cencrus equinatus, como pueden ver acá, llamado comúnmente roseta o cadillo. Eso es lo que se nos pega en los pantalones, es una adaptación a la diseminación, también a la piel de los animales. Y también hay otros Cencrus, por ejemplo, Cencrus myosuroides. En este caso, el involucro espinoso está soldado únicamente en la base, o sea, hay casos que puede estar completamente soldado o soldado solo en la base, como por ejemplo en el Cencrus myosuroides. También se pegan porque estas setas tienen rígidas como espinas, tienen como unos pelitos retorsos, que es lo que hace que se pegue a la piel de los animales o a nuestras vestimentas. Después habíamos dicho que teníamos otro grupo que eran del género Setaria, que tienen setas en la base de la espiguilla. Esas setas persisten generalmente en la inflorescencia, como se puede ver acá. Este es un ejemplo de Setaria parviflora, que le dicen cola de zorro Barabás, que o sea, eh, es dominante en chacras nuevas en el primer año. Es un forraje bastante apetecido y soporta el pastoreo, pero bueno, tiene que también ser manejado con la carga animal. Y le gustan los campos fértiles, o sea, donde empiezan a
a disminuir la fertilidad, ya no se encuentra demasiado esta especie. Después tenemos Digitaria. El género Digitaria también es importante dentro de nuestra flora nativa. Hay muchas que son malezas, pero a su vez también podrían comportarse como forrajeras. Esta es Digitaria insularis, el pasto amado. Es una maleza importante y que aparece tanto desde hierba a cultivos de girasol, de algodón. En todos los cultivos se encuentra como maleza. Es una maleza muy agresiva, pero hay zonas donde no tienen buenas forrajeras que la usan como forraje. O sea, los brotes tiernos, es el único recurso forrajero que tienen. Por ejemplo, en Entre Ríos, hay lugares que el único recurso que tiene es esta especie, y bueno, la usan como una forrajera. Entonces, tenemos otras malezas y muy importantes, como el género Echinocloa. El género Echinocloa, la mayor parte de sus especies, excepto el Odes, tienen ausencia de lígula, ¿no? Recuerdan que yo les había dicho que había un grupo de plantas que no tenían lígula y serían las Echinocloa. Y esto es muy favorable, porque Echinocloa, varias especies son malezas de arroz, Cruz Gali, Colona, Cruz Pavonis. Entonces, esas no tienen lígula. Y el arroz tiene una lígula importante, membranácea, habíamos visto, y entonces, cuando nosotros queremos en estado vegetativo saber si tenemos Echinocloa, porque a veces inclusive se las encuentra en el surco de donde fue plantado el arroz, sembrado, entonces mirando si tiene lígula o no, la podemos separar. Podemos saber si nosotros tenemos una infestación en nuestro cultivo de Echinocloa. Entonces ese carácter de no tener lígula es favorable. Entonces tenemos acá ejemplos de Echinocloa Cruz Gali, Capim arroz. Yo les decía que es maleza de arroz. También se encuentra en cultivos de secano. Tenemos Echinocloa Colona, que está declarada como resistente al glifosato, que se encuentra en arroz y también se encuentra en cultivos de secano, y es una maleza muy importante. Y ya les decía que es resistente al glifosato. Después tenemos la Echinocloa Cruz Pavonis, que también es maleza y también puede ser forrajera. O sea, en campos de pastoreo nosotros la podemos usar como forrajera. Después tenemos Eriocloa puntata, le dicen gramilla de albardón. Esta tiene la característica que en la base, la espiguilla, tiene como un callo que es oscuro. Entonces nosotros miramos la inflorescencia y vemos todos esos puntitos negros, que es de la base de la espiguilla, y así se puede reconocer este género Eriocloa. Acá podemos ver en detalle cómo se puede observar, cómo se observa ese callito de color oscuro. Las semillas, esta no tiene, es un representante de nuestros campos naturales, pero no tienen, tienen solamente la importancia de que son consumidas por los pájaros. Después tenemos otro género, Hymenacne, que es el capi, camalote, canutillo, carrizo chico, que es, tenemos dentro de Hymenacne, tenemos dos especies, Amplexicaule y Pernambucense. Amplexicaule es maleza en cultivo de arroz. Se caracteriza, nosotros la podemos reconocer enseguida al estado vegetativo, porque tiene unas aurículas en la base de la lámina, acá en la base de la lámina y en la lígula, la vaina, que abraza al tallo. Entonces, así, de esa forma se la reconoce enseguida a esta especie. Después tenemos el
Hymenagne pernambucense, que le dicen carrizo, y forma los carrizales, alguno habrá oído nombrar, en las islas del Chaco, acá, forman como si fueran embalsados, así que se llaman carrizales. También en los riachos se los encuentra, en los bordes de los riachos, de los arroyos. Es bastante común encontrar esta especie. Después tenemos otra, que es el canutillo, que también forma así como embalsados en los... Es una especie que si bien está enraiza en la costa, pero larga sus ramas a sus tallos hacia el agua y son flotantes, tienen aerénquima y entonces son flotantes. Se llama Leuciella elephantipes, antes se la conocía como Panicum elephantipes y el nombre vulgar es canutillo. Esta también es una forrajera, podemos decir que es una forrajera de las islas o de los bañados. Después tenemos Panicum bergi, que también a esta le dicen paja voladora. Esta es otra de las que se desarticula la inflorescencia y entonces comienza a rodar y de esa forma produce la diseminación de los frutos. Las semillas son consumidas por los pájaros, forma parte de la biodiversidad de nuestros campos naturales, si bien así no tiene importancia como forrajera, pero sí es un importante alimento de pájaros. Recuerden que siempre les digo que hay que tratar de mantener el alimento y donde anidan los pájaros para no seguir perdiendo la biodiversidad que tenemos de pájaros en nuestros pastizales. Entonces, después, la paja de techar, que es la que se usa para hacer los quinchos o por los techos de paja, que crece a los bordes de los ríos, arroyos, riachos, que es una mata muy grande, muy amplia, que antes se llamaba Panicum prionitis y ahora es Colatenia prionitis. Las hojas son cortantes y es un recurso importante así para realizar techos en la región. Después tenemos otra especie, que es Inalaxa, que bueno, es una especie que tiene una buena palatabilidad y es apetecida por el ganado y también es nativa de nuestros campos naturales. Tenemos otras especies que pertenecen al género Urocloa, Urocloa platifila y Urocloa aspersa, a lo mejor ustedes la conocen como braquiaria. Estas son parientes de la braquiaria brisanta, que actualmente se llama Urocloa brisanta, y le dicen la brisanta, que es esa pastura que yo les hablaba, que se cultiva, que es introducida, y estas son malezas. Tanto Urocloa platifila como Urocloa aspersa, las dos son malezas, tanto en cultivos de arroz como en cultivos de secano. Y después, por último, tenemos la subfamilia, dentro de la subfamilia Panicoidea, tenemos la tribu Andropogonias, que tiene la misma estructura de espiguilla que tenían las panicias, o sea que vimos como subfamilia Panicoideas, que sería esta estructura. La diferencia con las panicias es que Andropogonias, recuerdan que yo le dije en Panicias que el antecio era de una consistencia cartácea, o sea, era un antecio duro, y en este caso el antecio es hialino. Esa es una forma para diferenciar de las panicias a las andropogóneas, y entonces, como el antecio no cubre la función de proteger a la flor, la cubren, la protegen las glumas. O sea, las glumas cumplirían esa función de protección. Aparte, otra característica en andropogóneas es que vamos a encontrar espiguillas de apares.
Fíjense, tenemos en el esquema y tenemos en este otro esquema cómo se puede observar la espiguilla sésil, es hermafrodita, por eso acá vemos los estigmas, que sería esta. Y la espiguilla pedicelada puede ser estéril o solo masculina. Esta sería la espiguilla pedicelada. Entonces, siempre en andropogonias, normalmente vamos a encontrar las espiguillas así dispuestas de a pares, una sésil y una pedicelada. Entonces, acá podemos encontrar otros tipos de inflorescencia, como por ejemplo en Seamais, que se puede observar que las inflorescencias apicales son las masculinas y las axilares son las femeninas. En este caso son diclino-monoicas y tienen las axilares, son las que nosotros normalmente llamamos el choclo, con los estigmas muy largos, que son receptivos en toda su longitud. Y después tenemos también en algunos casos, como este ejemplo de Tripsacum dactyloides, que es una forrajera introducida, que tiene en la base, tiene las espiguillas femeninas y en el ápice las masculinas. Las femeninas se encuentran en excavaciones del raquis, como se puede observar acá. Siempre entonces en este caso, tanto en Tripsacum como en Seamais y en otra, en Coix lacrimajovi también, que se cultiva mucho en Misiones, también es así, diclino monoica. Tenemos algunos ejemplos como Andropogon lateralis, que es la paja colorada, que forma parte de nuestros campos naturales y del tipo de vegetación que se llama sabanas. Y, o sea, tenemos, así como habíamos visto en la clase pasada, las sabanas de Aristia yubata, también se encuentran sabanas de Andropogon lateralis, que si nosotros vamos por la ruta, las podemos reconocer por ese aspecto, por ese color rojizo que tiene, de ahí el nombre de paja colorada. Esta especie es consumida como es un pasto duro, entonces cuando encaña, pero el animal la consume cuando el rebrote, o sea, cuando el pasto es tierno, el rebrote, pues es consumida por el ganado. Después tenemos una especie que fue introducida como forrajera y se hizo bastante invasora, más que nada en la zona de Formosa, es bastante invasora, como se puede observar en esta foto, que es Dicantium aristatum. Se la introdujo porque era una buena forrajera para lo que llamamos chaco seco, pero se hizo bastante invasora, si bien es anual, pero libera muchísimas semillas y tiene demasiada fertilidad. Por eso se hace invasora. Por supuesto que es una buena forrajera porque justamente fue introducida para ese fin. Después tenemos Gastrosum, que es la paja amarilla, que también es otra de las especies que son dominantes en algunas de las el tipo de vegetación que llamamos sabanas. Hemos visto cuando era dominante la Aristia yubata, después vimos cuando eran dominantes en las sabanas el Andropogon lateralis, que es la paja colorada, y en algunos lugares son dominantes el Sorghastrum setosum, que es la paja amarilla. Esto lo van a ver también cuando vean la parte de fitogeografía. Su calidad forrajera no es tan buena, pero también en este caso, que es un pasto que cuando encaña es duro, el animal come el rebrote. También tenemos otra, el Leonurus muticus, que es el espartillo, colita peluda, pasto amargo. O sea, en nuestra zona acá en Corrientes le dicen espartillo o colita peluda, pero en la zona de Chaco, Formosa, Santa Fe, le dicen aide. Es más conocida como aide,
que como espartillo. Espartillo le dicen a otras especies. Y el Helionurus forma estas matas. Aparte es una planta aromática que tiene así como un aroma cítrico. Si nosotros trujamos las hojas, vamos a sentir ese olor a limón, ese olor cítrico que tienen las hojas de este pasto. También, por eso le dicen pasto amargo. Y también el animal consume el rebrote de este pasto. Entonces, ahí les dice que la presencia de resina es la que le da ese gusto amargo y solo lo apetece el animal cuando es tierno. Tenemos otra especie también en la biodiversidad en nuestros campos naturales, que se llama Botriocloa laguroides, que es la cola de zorro o cola de liebre, que es apetecida por el ganado, pero hay que manejar, porque una carga muy alta hace que desaparezca este pasto. O sea, todos estos pastos nativos, uno tiene que conocerlos, cuáles son buenas forrajeras, para poder hacer un buen manejo. Si nosotros no conocemos la biodiversidad de las forrajeras que tenemos, no las vamos a poder cuidar con el manejo que realizamos. Entonces, nuestros campos pierden productividad porque pierden biodiversidad por culpa de nuestro manejo. Y eso es por no conocer las especies con las que nosotros contamos en nuestros campos naturales. Por eso es importante que ustedes presten atención y traten de aprender esta materia, porque es la que les brinda este conocimiento que ustedes van a tener después para poder manejar los campos cuando tengan que hacerse cargo. Después tenemos otra Botriocloa, que es Bardinodis, porque tiene pelos en los nudos, de ahí el nombre también de Bardinodis, y le dicen penacho blanco por el tipo de inflorescencia que tiene, porque acá las espiguillas son muy pilosas. También es apetecida por el ganado. Después tenemos especies que son cultivadas con importancia económica, en este caso industrial, como la caña de azúcar. Acá pueden ver un cultivo de caña de azúcar. Esta es una de las pocas poáceas que tiene una caña que es maciza, y justamente eso se usa para extraer el azúcar. Ahí donde se concentra el azúcar que se extrae realmente. Después tenemos otra cultivada que es el seamais, que es el maíz. Acá podemos ver un cultivo en un policultivo con girasol. Acá se puede observar el maíz, y acá ya maíz para cosechar. Después tenemos diferentes especies de sorghum. Tenemos los sorgos graníferos, y también tenemos el sorgo de Alepo, que es la maleza más importante que tiene la agricultura. Esta especie, ustedes saben que fue introducida como forrajera, y por eso es lo que yo les decía la clase pasada también, que hay que tener mucho cuidado y saber manejar muy bien las especies y saber qué sistema de reproducción vegetativa tienen las forrajeras que introducimos, porque llega un momento que se transforman en malezas y después son muy difíciles de combatirlas. Inclusive el sorgo Alepo sabemos que es resistente en este momento también al glifosato. Después tenemos el sorghum technicum, que también es industrial, que es el sorgo escobero, es el sorgo del cual se extrae la paja para hacer las escobas de paja. Tenemos el Coix lacrimachovi, que yo les decía hoy, que es otra que tiene así las inflorescencias diclinomonoica. Esta es la espiguilla femenina, esta es la masculina, y de la cual la espiguilla femenina tiene un antecio que es muy duro, de este color blanquecino, que los indios la usan para hacer collares. Fue una especie introducida y se la cultiva mucho en Misiones.
Después tenemos el citronel, que es el Cymbopogon nardus, que se usa para la extracción para hacer perfumes. Tenemos también, también se utiliza el Cymbopogon citratum, que es el lemongrass. Y después tenemos acá, esta imagen es solo para mostrarle, estas especies ustedes ya la vieron, cómo se pueden ver las sabanas de esta es la sabana de Sorghastrum setosum, la paja amarilla. Esta es la de Andropogon lateralis, la paja colorada. La de el aibe, Eleonorus muticus, esto es en el Chaco. Y después tenemos la de Aristía jubata, que es en el norte de Corrientes. O sea, esos son los distintos tipos de sabanas que ustedes pueden encontrar donde dominan estas especies y que las van a volver a ver en la parte de fitogeografía. Y muchas gracias por su atención y bueno, espero que si necesitan alguna pregunta o si tienen alguna duda, estoy atenta para responder o tratar de aclararle las dudas. ¿Marcos? Sí, parece que no tienen consultas hoy. No, Ah, profesor, bueno. no tengo ni una consulta. Coduti, Juan, Dice que sí, no, que no tiene consultas. ¿que no? ¿Está todo claro entonces? Parece que sí, y en el chat no hay nadie todavía preguntando. Igual si tienen una consulta la van a hacer seguramente en la hora del práctico. Ahí van a empezar a mirar las clases. Ajá. Ah, acá hay una pregunta. Dice, ¿cómo era el antesio de Andropogonias? El antesio en Andropogonia, igual lo van a practicar bien eso en el trabajo práctico, pero el antesio en Andropogonias es hialino. O sea, si ustedes abren una espiguilla de Andropogonia, les va a costar separar las glumas, porque las glumas son de mayor consistencia que el antesio. Una vez que separan las glumas, van a ver adentro el antesio que es hialino, o sea, no cumple la función como en los otros grupos de protección de los órganos sexuales o de la flor. ¿Entendió? Gracias, dice. Parece que sí, dice gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen ahora. Profe, yo tengo una pregunta. El nombre científico del cual se hacía la paja de la escoba, la que usted dio como un ejemplo. Antes se llamaba Panicum prionitis, o sea, normalmente le vas a encontrar como Panicum prionitis. Y ahora era Qualteria prionitis. O sea, ahora cambió el nombre, pero es más común conocerla como Panicum prionitis. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? ¿Algo más? Acá preguntan en el chat, ¿cuál sería un ejemplo de poea en donde no se tienen las aristas dorsales? Eso te explicaste ayer, me parece. Sí. Bueno, si querés Sí, contestar, está el teórico de ayer disponible, así que lo pueden consultar igual, en cualquier momento. Creo que se referiría al ejemplo de Falaris, sí, ahí está Falaris que no tiene, que es uniflor y no tiene aristas. tiene solo, aparte Falaris tiene un solo antesio fértil Ujú. y tiene dos antecios basales estériles que están reducidas las lemas y esas no tienen, y después las POA. Las POA. Las POA no tienen aristas dorsales. En realidad la única que tienen son las avenas, que tienen esa arista dorsal. O sea, son las más comunes que tienen arista dorsal. Inclusive algunas no llegan a tenerlas también. Puede ser sin arista o con arista.
Sí, o por ahí no tan larga también, depende de los... O tienen más cortitas las avenas. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Están avisando nomás unos que son de la tarde, que están acá a la mañana por cuestiones... Ah, bueno. Atiendan un poquito. Entonces ahora vamos a hacer un descanso de 5 minutos y les va a dar el ingeniero el teórico de Arecáceas. ¿Sí? Bueno, yo me despido.